¿Qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo video de nuestra materia de software didáctico. El día de hoy vamos a explorar la vista gráfica 3D del software GeoGebra. En otras sesiones, en videos anteriores, hemos revisado la vista gráfica 2D, algunos de sus herramientas principales, los comandos que podemos utilizar en esta vista gráfica. El día de hoy, pues vamos a revisar configuraciones básicas, algunos objetos principales en la vista 3D y quiero proponer un caso de estudio muy sencillo de resolver y de hecho de gran utilidad, eh, que podemos hacer muy fácilmente en la vista 3D, que son los sólidos de revolución. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos para allá. Voy aquí a compartir, a compartir con ustedes la vista de nuestro software GeoGebra. Bueno, yo acabo justo de abrir el software y bueno, por default aparece la vista gráfica 2D que ya hemos explorado. Recuerden que para poder pasar entre las distintas vistas que tiene la suite de GeoGebra Clásico 6, podemos movernos con este panel que aparece por default. Aquí tenemos la opción de gráficos 3D. Ahora, si por alguna razón este panel no apareciera, nosotros podemos hacer clic en estas tres líneas, hacer clic en la opción de apariencias y aquí se aparecen nuevamente las mismas opciones. Hacemos clic en la opción de gráficos 3D y voilà, tienen ante sus ojos la vista gráfica 3D en su configuración default. Um, Aparecen los tres ejes del espacio tridimensional. De antemano, bueno, les comento, aparecen por default coloreados. El eje rojo es el eje X, el verde corresponde al eje y el eje vertical azul es el eje Z. Además, aparece también por default el plano XY, digamos el piso, no, el piso de R3, del espacio tridimensional. Y bueno, obviamente, pues hay algunas configuraciones que son propias de la vista gráfica 3D. Podemos acceder a esa configuración de la misma manera que lo hacemos en la vista 2D. Si hacemos clic derecho en cualquier parte de cualquiera del área blanca, aparece este menú desplegable donde pues las configuraciones en corto, que son como las más básicas, mostrar ejes u ocultarlos, mostrar el plano XY u ocultarlo. Yo suelo dejarlo oculto. Sin embargo, bueno, ahorita lo voy a dejar porque quiero explicar algunas cuestiones de la configuración. Igualmente podemos habilitar alguna cuadrícula en el mismo plano XY. Yo, insisto, suelo ocultar esa cuadrícula. En 2D suele ser bastante útil, pero en 3D yo siento que mete más ruido, mete más información. Eh, Vamos, yo considero que en la vista gráfica 3D lo que tenemos pues es una representación bidimensional de un objeto de tres dimensiones. Eso de antemano pues ya, ¿no? De entrada perdemos información cuando representamos en el plano, en una superficie plana como la pantalla de nuestra computadora, cuando representamos en el plano un objeto tridimensional. Entonces, meterle más líneas, más trazos que no son propiamente parte de alguna superficie o de alguna curva vectorial de estos objetos que podemos digamos, que podemos emplear en esta vista gráfica 3D. Siento que añadir información extra como la cuadrícula pues sale sobrando, suele ser eh, perjudicial, ¿no? Para la visualización de los objetos. Entonces, bueno, yo por ahora la voy a ocultar y pues
Me voy a ir directo a la configuración de la vista gráfica 3D en la última opción. Hacemos clic y bueno, esto es muy similar a la vista 2D. Aquí también podemos configurar, pues en general, ¿no? Toda el área de graficación. Por ejemplo, podemos cambiar el rango en el que se están graficando respecto a cada uno de los tres ejes. Aquí, por default, tanto el eje X como el eje Y se mueven en los mismos intervalos, de menos 5.26 a 5.26 aproximadamente, ambos ejes. Mientras que el eje Z, pues también toma por aquí esos rangos de graficación, que los podemos modificar a manito, podemos mover aquí los valores que aparecen, o también pues se modifican si hacemos zoom con un scroll hacia arriba con el mouse, hace un zoom out, y scroll hacia abajo con el mouse, hace un zoom in. Entonces, bueno, podemos cambiar el rango de graficación. Como ya mencionaba, podemos mostrar u ocultar los ejes. Pues bueno, en algunas aplicaciones, por ejemplo, de geometría, cuando trabajamos con poliedros, por ejemplo, con construcciones como los sólidos platónicos o este tipo de cosas, pues muy probablemente estos ejes nos estorben. Pero por otro lado, cuando trabajamos con aplicaciones que tienen que ver con cálculo de varias variables, por ejemplo, trabajo con superficies, que pues es la representación gráfica de funciones de dos componentes, o bien, perdón, de dos variables independientes, quise decir, o bien cuando trabajamos con curvas vectoriales, o cuando trabajamos con planos, con rectas, con sistemas de ecuaciones lineales, con vectores en R3, pues suele ser más útil que existan, ¿no? Que aparezcan estos ejes. Entonces podemos decidir mostrarlos o ocultarlos. Y también parecía algo trivial el que yo especificara que el eje Z es el eje vertical. Sin embargo, en algunas aplicaciones de física, por ejemplo, es común encontrarse que el eje Y sigue siendo tradicionalmente el eje vertical, mientras que el eje Z pues aparece horizontal también. Eso lo podemos hacer aquí mismo. De hecho, está la opción de que el eje Y sea el eje vertical, y en ese caso pues el plano XY nos queda vertical también. Voy a restaurar la configuración original, podemos cambiar el estilo, ya saben, por ejemplo, que los colores aparezcan en negrito, que aparezcan en cursiva o itálica. Podemos también decidir, digo, si nos conviene mostrar los ejes con color o todos negro. Yo considero, es mi particular punto de vista, yo considero que mostrar los ejes en color es útil para que nuestros alumnos se guíen, apoyen en la visualización. Aunque bueno, también me ha pasado, y esto es algo que nosotros como profesores debemos considerar siempre. A mí, en mi experiencia, he tenido alumnos y alumnas que tienen daltonismo, ¿no? Que tienen ceguera cromática, le llaman, y que para ellos, por ejemplo, el color rojo y el color verde es indistinto, ¿no? No pueden distinguirlos. Eso también aquí, GeoGebra, vamos a ver que hay una pequeña característica ahí que nos va a ayudar un poquito con ese problema para nuestros alumnos, ¿no? Cuando no pueden identificar bien estos colores. Entonces, bueno, podemos mostrar los ejes en color. Podemos cambiar el color de fondo, que pues por default es blanco, aunque bueno, pues siempre lo podemos personalizar. Lo voy a regresar a blanco. Y bueno, seguramente han visto gráficas generadas con software, por ejemplo, gráficas hechas en Maple, hechas en Matemática, hechas en Máxima, incluso en algunas ocasiones yo he visto gráficas hechas en MATLAB en las que aparece un cubo que es, digamos, el cubo que encierra el área de graficación. GeoGebra igualmente implementa, a GeoGebra le llama recorte a ese cubo, por default no se muestra, pero si nosotros validamos esta casilla, ahí aparece el cubo al que le llamamos recorte.
Igual, igual que la cuadrícula, yo considero que mostrar el cubo en ocasiones suele ser más malo que bueno, ¿no? En términos de que pues estamos añadiendo información, hay rectas, por ejemplo, acá aparece la parte posterior del cubo de forma punteada. Siento que añadir trazos extra suele ser perjudicial para la visualización, entonces yo suelo dejar el recorte oculto. Sin embargo, la opción de usar el recorte implica, en realidad es un efecto visual muy sencillito. Si yo quito la verificación de esta casilla, pareciera que el objeto que estamos aquí graficando se difumina en los bordes. En cambio, si validamos la casilla de usar el recorte, pues el color es sólido y pues bueno, da el efecto de que topa con el cubo y más de ahí no hay más nada de gráfica, ¿no? Insisto, es un detalle de visualización. Yo suelo dejar oculto el recorte, pero sí verificar esta casilla de usar el recorte. Sobre todo, insisto, pues para evitar que los bordes se difuminen, que los colores sean sólidos. Am, Podemos cambiar incluso el tamaño de la caja, que pues, insisto, si decidimos ocultarlo, pues es irrelevante esta parte, aunque bueno, pues siempre podemos cambiar el tamaño del área de graficación, ¿no? Sobre todo, bueno, si decidimos usar el recorte, ¿verdad? Muy bien, lo voy a dejar como estaba, en tamaño mediano, usar el recorte, pero no mostrarlo. Y pues igual que en la vista gráfica 2D, igual aquí también podemos configurar cada eje por separado. Por ejemplo, esto que les muestro aquí para el eje X son exactamente las mismas configuraciones para el eje Y y para el eje Z, las mismas opciones, digamos, de configuración. Aquí para el eje X, por ejemplo, yo puedo decidir mostrar u ocultar ese eje, puedo decidir mostrar u ocultar las gradaciones, los numeritos, puedo decidir mostrar solo la parte positiva de ese eje, puedo decidir también cambiar la distancia que por default va de uno en uno y que pues con el zoom, zoom in o zoom out se ajusta esa distancia. Aunque yo puedo dejarla fija también, esto es algo que en la vista gráfica 2D también podemos hacer. Por ejemplo, en ocasiones es útil graduar los ejes de pi en pi o de pi medios en pi medios o en términos de alguna otra escala, ¿no? Eso lo podemos configurar aquí. Podemos decidir mostrar las gradaciones, indicar así con una muesca sobre los ejes. Aquí con estas muesquitas que son como bolitas rojas se va indicando dónde va, cómo va la escala. Y esto es lo que yo les comentaba. Por ejemplo, aquí el eje X, nosotros podemos decidir darle una etiqueta. Por ejemplo, aquí, bueno, con la etiqueta alfa, pues ya se identifica que este eje es el eje alfa. Entonces, obviamente, si yo decido que la etiqueta sea X, esto es lo que yo hago. Este semestre, precisamente, tengo un alumno de ingeniería física que tiene este problema, que tiene esta condición de daltonismo. Él me hizo notar que no distinguía los colores rojo y verde en los ejes X y Y respectivamente. Entonces, pues nosotros podemos etiquetar los ejes para evitar esa ambigüedad con nuestros alumnos y alumnas que tengan esta condición. Igualmente para el eje Y, por ejemplo, pues podría yo decidir aquí mostrar la etiqueta y listo, ¿no? Ya no hay pierde, ya queda muy clarito quién es cada eje. Muy bien, respecto a la cuadrícula, pues ya lo comenté, yo realmente no utilizo la cuadrícula, aunque si ustedes decidieran utilizarla, también pueden configurarla. Sobre todo, pues el funcionamiento de la cuadrícula con respecto a los objetos, ¿no? Recuerden que también en la vista gráfica 2D nosotros podemos configurar esta característica de que la cuadrícula atrae los puntos a las intersecciones.
pues para que sea más fácil colocar los puntos en valores conocidos, ¿no? O sea, si nosotros ponemos un punto arbitrario sobre el plano XY, eh, haciendo uso de esta atracción punto cuadrícula, pues es más fácil situar los puntos, digamos, sobre valores conocidos, como el punto 3,4, por decir algo. Sería mucho más fácil poner el valorcito en el punto 3,4 que si no tuviéramos esta configuración, pues a lo mejor atinarle al 3,4 no está garantizado, ¿no? A lo mejor lo pondríamos en 3.1,4.02. Entonces, con esta característica de atracción punto cuadrícula, pues es más sencillo ubicar ciertos objetos como los puntos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, igual podemos modificar la proyección. Aquí voy a mostrar el recorte para que sea un poco más claro a qué me refiero con la proyección. Voy a hacer la caja un poquito más pequeña. Por ejemplo, esto, vamos, por ejemplo, en dibujo técnico es muy frecuente hablar de proyecciones como la proyección isométrica, la proyección ortográfica, la proyección caballera, etcétera, etcétera. Nosotros pues podemos decidir qué perspectiva utilizar para el trazo de nuestro recorte y de todo lo que está contenido en esta caja de recorte, ¿no? Yo en realidad esta configuración suelo dejarla por default. A mí me parece bastante práctica la configuración ortográfica, ¿no? Todos los ejes eh, forman un ángulo recto con esta proyección. Entonces, bueno, yo realmente no tengo problemas con la proyección por default. Pues bueno, ustedes pueden explorar las distintas proyecciones con la que pueden mostrar este recorte, e insisto, todo lo que está dentro de esa área de graficación. Bien, ahora dejé el recorte, vamos a quitarlo. Voy a quitar aquí voy a quitar el recorte, voy a usar el recorte para que los objetos no queden difuminados. Y bueno, ya con esta configuración, ahora paso a las herramientas. Aquí pueden darse cuenta la botonera que tenemos también en la vista gráfica 2D. En esta parte, pues obviamente la botonera incluye herramientas que pues, son propias de la vista gráfica 3D. Hay algunos objetos que están disponibles en ambas vistas gráficas, como los puntos, como las rectas, como por ejemplo, los puntos sobre objeto, los vectores, ¿no? Rectas, segmentos de recta. Pero también aquí en la vista 3D tenemos algunos objetos que son propios de la vista gráfica 3D. Por ejemplo, en la vista gráfica 3D nosotros podemos crear rectas perpendiculares a planos. Obviamente los planos son objetos del espacio tridimensional. En la vista gráfica 2D no hay forma de visualizar un plano. Entonces, esta herramienta, por ejemplo, perpendicular, está disponible en la vista gráfica 2D, pero es obtener una recta perpendicular a otra recta dada, preexistente. En este caso, esta herramienta, por ejemplo, nos ayuda a trazar una recta perpendicular a un plano preexistente. Igualmente podemos trazar polígonos, por ejemplo, sobre el plano XY, que está aquí graficado en gris, o polígonos, digamos, con puntos arbitrarios sobre el espacio tridimensional. Pero además de polígonos, que son objetos de 2 dimensiones, podemos trazar objetos poliedros, ¿no? Que son objetos tridimensionales. Por ejemplo, trazar pirámides, trazar conos, trazar cilindros, prismas en general, trazar un cubo, trazar esferas, por ejemplo, dado
un punto que indique su centro y otro punto sobre la esfera, o bien esferas con un puntito e indicando el radio de la esfera. Insisto, pues obviamente las esferas, los poliedros, pues son objetos propios de esta vista gráfica. Por ejemplo, vamos a ver. Aquí voy a seleccionar esta herramienta, esfera, centro, punto, y voy a hacer clic sobre el plano XY en un punto arbitrario. Ese punto que acabo de crear es el centro de la esfera. Entonces, si yo muevo el cursor, puedo hacer clic sobre alguna otra área de este plano XY. Y este es el punto que determina, que digamos es el punto que queda sobre la esfera, de modo que eso determina totalmente el radio y por lo tanto la ecuación de la esfera. Aquí pues por el recorte a lo mejor no se ve muy bien, pero estoy haciendo un zoom out y ahí tienen ustedes una esfera que pueden desplazar, pueden hacer más grande, pueden hacer más chica, pues dependiendo de la ubicación de estos puntos. Si se fijaron, pues yo el punto A, bueno, ambos puntos, el punto A y B, que son los que definen a esta esfera, esos puntos están específicamente sobre el plano XY. Sin embargo, los puedo mover. Desafortunadamente no los puedo mover con la misma libertad que los muevo en 2D. En 2D basta con que yo seleccione el punto arbitrario y lo desplace a mi antojo y el punto se desplaza sin ningún problema. Aquí desafortunadamente yo únicamente puedo desplazar digamos, sobre la dimensión horizontal o vertical. Por ejemplo, si yo sitúo el cursor sobre el punto que indica el centro, si lo alcanzan a percibir, aparece el cursor como una crucecita, apuntando en 4 direcciones, pero todas horizontales. Entonces, si yo hago clic sostenido sobre este punto, puedo moverlo, pero únicamente de forma horizontal. Este punto lo estoy desplazando sobre el plano XY. Pues estoy cambiando, digámoslo así, sus componentes X y Y, pero su tercera componente Z está intacta. Y eso lo pueden ver aquí, justamente, en la lista de objetos. El punto que estoy desplazando es el punto A. Pueden ver que la tercera componente es 0, lo que indica, insisto, que está sobre el plano XY. Ahora, obviamente también puedo cambiar la tercera componente. Si no hago clic sostenido, sino un simple clic izquierdo, vean que ahora el cursor cambia, indica 2 flechitas, una hacia arriba y otra hacia abajo. Ahora si hago clic sostenido y lo muevo, por ejemplo, lo estoy moviendo hacia arriba o lo estoy moviendo hacia abajo, pero no lo puedo mover horizontalmente. ¿Me explico? Entonces, los puntos en la vista gráfica 3D los puedo desplazar, desde luego, pero de dimensión en dimensión. O lo muevo horizontalmente o lo muevo verticalmente, pero no ambas al mismo tiempo. Aquí, si se fijaron, el punto volvió a quedar sobre el plano XY, pero nuevamente, aquí la opción que tengo es el movimiento vertical. Si quiero moverlo horizontalmente, pues vuelvo a hacer un solo clic izquierdo y pueden ver que el cursor cambia. Bueno, voy a hacer nuevamente clic izquierdo, un solo clic, para que me permita desplazarlo verticalmente. Y aquí lo voy a subir. Pueden ver que el puntito A, que indica el centro, ya no está sobre el plano XY, y eso también se puede ver aquí en la vista gráfica, perdón, en la lista de objetos. La tercera componente de ese punto ya es un valor distinto de 0, aunque los primeros valores quedaron intactos, ¿no? Bien, entonces, objetos tridimensionales, pues todos los poliedros, prismas, entre ellos el cilindro específicamente. Y bueno, iremos explorando algunas de estas herramientas, las más comunes y también, bueno, las que desde mi perspectiva son más útiles, sobre todo cuando abordamos algunos temas de cálculo, que suelen ser los complicados. En mi experiencia, en los cursos de álgebra lineal, por ejemplo, donde se habla sobre vectores en el espacio tridimensional,
o en el curso de cálculo multivariable o de cálculo vectorial, donde aparecen funciones que se pueden representar en el espacio tridimensional, pues surgen problemas que quizá algebraicamente no son tan complicados, sino más bien lo complicado suele ser la parte geométrica. O sea, nosotros como profesores tenemos quizá esta limitante de que no necesariamente somos buenos graficando, no necesariamente somos buenos dibujando. De modo que si estamos abordando algún problema o algún concepto o algún teorema o algo, si estamos desarrollando algún tema que implique gráficas en el espacio tridimensional, eh, pues tenemos el reto de hacer buenas gráficas que a nuestros estudiantes les sirvan precisamente para interpretar geométricamente el objeto matemático que estamos presentando, ¿no? Por ejemplo, por poner algún ejemplo, la extensión de la idea de recta tangente en el plano en el espacio bidimensional, en el plano, mejor dicho, se extiende al espacio tridimensional como la idea de plano tangente. Es un tema que suele abordarse en el curso de cálculo multivariable. Se habla, por ejemplo, del vector gradiente, se habla de la ecuación del plano tangente, etcétera, etcétera. Aunque suele ser complicado para un profesor dibujar un objeto, una superficie, ¿no? Una función de dos variables independientes en el pizarrón que es plano, y pues tratar de darle perspectiva, tratar de dibujar en el pizarrón el plano tangente, pues también suele ser complicado. Y en muchas ocasiones terminamos con dibujos en el pizarrón que lejos de ayudar a nuestros estudiantes a comprender algún concepto, lo confunden más. Un ejemplo de esto es precisamente el que conocemos como sólido de revolución. Ese objeto matemático sólido de revolución es, digámoslo así, el concepto es, tengo una curva plana, una curva, vamos a decir una curva sobre el plano XY, lo que equivaldría a una curva en el plano de dos dimensiones, pues en R2, y elijo un eje respecto al cual hacer girar esa curva a lo largo de un intervalo. Esto, digamos, si nos lo podemos imaginar, el hacer girar una curva a lo largo, en torno de un eje, lo que genera es un objeto tridimensional, que es justo el que se conoce como sólido de revolución. Miren, este objeto que tenemos aquí puede ser un buen ejemplo. Si ustedes se imaginan tener en el plano XY, háganse de cuenta que estamos viendo R2, ¿no? El eje X, el eje y el eje Z está saliendo frente a nosotros. Es como ver el espacio tridimensional desde arriba. Entonces se parece bastante al plano R2. En este caso, por ejemplo, si nosotros consideramos que este objeto rojo que tenemos aquí es una circunferencia, nosotros podríamos hacer girar esa circunferencia en torno a un eje, en torno al eje X, en torno al eje Y. Miren, por ejemplo, si desplazo el punto, vamos a decir, ay, perdón, aquí tenía seleccionada otra herramienta. Voy a seleccionar el punto, lo voy a mover al origen y este otro punto lo voy a desplazar, lo voy a poner en el valor de 5. Pues aquí, evidentemente, lo que tenemos es una circunferencia. Ahora, supongamos que esta circunferencia la hacemos girar en torno al eje X. Justamente lo que se obtiene al hacer girar esa circunferencia en torno al eje X es esta esfera. Podríamos interpretar entonces la esfera como un sólido de revolución. El objeto tridimensional que resulta al hacer girar una circunferencia plana en torno a un eje, al eje X, por ejemplo, ¿no? Ahora, nosotros aquí en GeoGebra tenemos una herramienta que es propia del espacio tridimensional, mejor dicho, es propia de la vista gráfica 3D. Voy a ocultar esto, que se llama superficie de revolución.
Aquí la tenemos, superficie de revolución. Esta herramienta precisamente genera una superficie, digámoslo así, una curva de 3 dimensiones, que resulta al hacer girar una curva plana, por ejemplo. Nosotros en GeoGebra podemos hacer que interactúen objetos de 2 dimensiones con 3 dimensiones. Por ejemplo, me voy a pasar a la vista gráfica 2D. Voy a hacer clic sobre las líneas y me voy al área de graficación. Aquí se va a abrir. Entonces, por ejemplo, si yo escribo, vamos a decir, la función x cuadrada, la clásica curva, ¿no? X cuadrada. Entonces, yo podría ver si me paso a 3D, puedo ver esta curva que acabo de trazar justo en el plano XY. Si nuevamente giramos esto, este giro que estoy haciendo es simplemente haciendo clic sostenido sobre el plano XY y también sobre el área de graficación, clic sostenido y arrastramos. Y con eso podemos girar, darle perspectiva a la vista gráfica 3D. Entonces, por ejemplo, aquí lo que hice fue girar. Estoy tratando de poner el eje rojo horizontal y el eje verde vertical para que simule a R2 precisamente, ¿no? El eje Z está saliendo frente a nosotros, por lo tanto, no lo vemos más que un puntito aquí en el origen. Puedo desplazar la vista gráfica, por ejemplo, oprimiendo la tecla Shift. De hecho, estoy oprimiendo la tecla Shift y vean que aparece aquí el cursor como unas flechitas. Obviamente aquí, si yo hago clic izquierdo una sola vez, nuevamente el cursor cambia. Esto aparece como un cuadrito. Esto es porque puedo desplazar verticalmente a lo largo del eje Z. Si oprimo la tecla Shift y vuelvo a hacer clic izquierdo, el mouse cambia, el puntero cambia a una crucecita. Es ahí donde puedo hacer clic sostenido y desplazar la vista gráfica, ¿vale? Si yo le diera un poquito de perspectiva, oprimo la tecla Shift, aquí se ve, yo puedo desplazar horizontalmente. Si vuelvo a hacer, si oprimo la tecla Shift nuevamente y hago clic, el cursor cambia y esto me va a permitir desplazar verticalmente, ¿ok? Entonces, bueno, vuelvo a mostrar el eje X y el eje Y únicamente. Y pues, insisto, hagan de cuenta que lo que tenemos aquí es R2, ¿no? Esta función que yo grafiqué en la vista gráfica 2D, la tengo disponible en la vista gráfica 3D también. Puedo manipularla, puedo utilizarla con alguna herramienta o con algún comando. Por ejemplo, si hago clic aquí y selecciono la opción de superficie de revolución, voy a hacer clic sobre el eje X y sobre la parábola y vean lo que aparece aquí. Lo que aparece es una curva, de hecho, una superficie, mejor dicho. Aquí voy a hacer clic, perdón, voy a oprimir la tecla Shift y voy a poner el cursor sobre el eje X. Pueden ver que aparece nuevamente estas flechitas. Esto me va a permitir cambiar el rango de graficación. Por ejemplo, clic y desplazo hacia la derecha, hacia afuera, digamos, y esto me cambia el rango de graficación. Si hiciera oprimiera la tecla Shift y ahora hiciera clic sostenido hacia adentro sobre el eje X, pues aumenta el rango. ¿Sale? Vean entonces, lo que tengo aquí es una superficie que es, insisto, el resultado de haber hecho girar la curva X cuadrada en torno al eje X. Esta herramienta de superficie de revolución evidentemente no la tenemos disponible en la vista gráfica 2D. Es propia de esta vista gráfica. Y bueno, así como hay herramientas que tenemos disponibles
exclusivamente en 3D. Hay también algunas que no podemos hacer uso o que, bueno, que quizá no están disponibles en la botonera, pero que igual podemos utilizar, podemos ingeniárnosla. La primera y más importante es la que hemos estado utilizando todas estas sesiones anteriores, todos estos videos anteriores en la vista 2D, que es la herramienta deslizador. Si se fijan, en ninguna de las botoneras van a encontrar la herramienta deslizador. De hecho, en la vista 2D está justo aquí. Y en 3D, lo único que podemos crear como objetos ajenos, digamos, a objetos geométricos es texto. En la vista gráfica 3D no podemos como tal crear un deslizador, no podemos crear como tal una caja de entrada, una casilla de entrada, una casilla de verificación, una casilla de botón. Esas herramientas interactivas están disponibles únicamente en la vista 2D. Eso no quiere decir que no podamos usar deslizadores. Vean esto. Desde luego que yo puedo, ay, perdón, seleccioné aquí el texto. Desde luego que yo puedo crear un deslizador de dos maneras, por lo menos, bueno, de tres maneras, por lo menos. La primera, que es, ya lo he dicho en otros videos, a mí no me gusta, es con el comando deslizador. Y recuerdo haber mencionado que no me gusta este comando deslizador porque hay un montón de cosas que le tengo que configurar, no es práctico. La segunda opción, y la segunda opción es justo la que apareció en este instante sin querer. Por ejemplo, si yo quiero un deslizador que se llame X, vamos a decir, ¿no? X. Puedo simplemente escribir X y como GeoGebra no tiene un comando que se llame X, no tiene una herramienta que se llame X, lo primero que va a hacer es, pues voy a crear un deslizador que se llame X. Escribí aquí la palabra X, le doy Enter y automáticamente se crea el deslizador. Ah, puedo configurarlo, obviamente, igual que en la ventana 2D, haciendo clic derecho, propiedades, puedo configurar el deslizador. Y la tercera opción, que es quizá la menos problemática de todas, pues es me paso a la vista gráfica 2D, graficación. Aquí sí tengo la herramienta deslizador, bueno, pues lo creo aquí, como lo hemos hecho siempre. Aquí el deslizador vamos a ponerle Y, por ejemplo, Y. Y lo tenemos disponible en la vista 2D y si me regreso a 3D, sigue estando disponible. A lo mejor no se muestra como tal en la vista gráfica, pero los deslizadores aparecen en la barra de objetos. Entonces, igual los puedo seguir utilizando, ¿no? Bueno, características principales de la vista gráfica 3D, las que les acabo de mostrar. O sea, ¿qué podemos rescatar de la vista gráfica 3D? ¿Qué cosas son las que aparecen nuevas con respecto de la vista 2D? Hay herramientas exclusivas de 3D. Hay principalmente pues objetos geométricos como los poliedros, como los planos, como las funciones de varias variables. Por ejemplo, aquí yo puedo definir funciones, una función f que tome dos variables de entrada y esas dos variables únicamente GeoGebra las va a identificar como x y y. Entonces, por ejemplo, f de x y y igual a, por ejemplo, ay, caray, x cuadrada más y cuadrada. Si yo doy enter, ¡ay! ¿Qué hice? No sé por qué hice eso. Creo que ya tenía una función que se llamaba f, ¿verdad? Vale, de nuevo, lo voy a hacer de nuevo. Voy a escribir f de x y y igual a x cuadrada más y cuadrada. Y ahí lo tienen. Es una función que se llama paraboloide. Aquí a lo mejor no se nota muy bien que tiene un comportamiento parabólico precisamente por las escalas de los ejes, pero miren, si le damos clic aquí sobre la casita para regresar a la vista default, ahí lo tienen. Y GeoGebra sabe perfectamente que esto es un objeto tridimensional, es una función de varias variables. Si hacemos clic derecho sobre ese objeto en la barra de objetos, valga la redundancia, podemos ver, GeoGebra identifica perfectamente que esto es una función multivariable.
En unos videos anteriores habíamos hablado sobre el comando curva. Entonces, aquí igual podemos usar el comando curva en la versión 3D. Curva, la versión 3D es la segunda opción que recibe, ay, perdón, recibe como entrada tres expresiones que son las componentes de la curva paramétrica. Por ejemplo, hacemos clic aquí y por decir, escribo la primera expresión coseno de x, en la segunda expresión seno de x y en la tercera expresión, perdón, estamos hablando de curva, curva paramétrica, tengo que escribir un parámetro, la costumbre, ¿no? Coseno de t, seno de t y t. Lo que acabo de crear aquí son las tres funciones componentes de la curva paramétrica. El parámetro obviamente es el parámetro t. Y vamos a decir que tome valores entre 0 y 2pi. Y ahí tienen, es una curva en el espacio tridimensional, una hélice circular. Si la vemos por arriba, se comporta como una circunferencia, pero en 3D, su tercera componente va tomando valores que van creciendo de 0 a 2pi, por lo tanto su comportamiento es, en vez de ser circular sobre el plano, va subiendo como una hélice. Si hacemos clic derecho, GeoGebra sabe que esto es una curva paramétrica, y entonces, pues igual que en la vista 2D, las funciones multivariables, las curvas paramétricas, las circunferencias, perdón, las esferas, los poliedros, cada uno de esos objetos tiene sus propias características, sus propios atributos. Entonces, bueno, podemos ir configurándolos de a poquito en poquito. En este video me interesaba introducir la vista gráfica 3D. En el siguiente video quiero abordar este problema que les mencionaba, el problema de sólidos de revolución, como un caso de estudio para mostrar un par de herramientas que podemos usar aquí en 3D y cómo podemos crear objetos tridimensionales como los sólidos de revolución de forma muy sencilla, que son grandes herramientas para nuestros estudiantes, para ese tema específico, por ejemplo, que la parte complicada no es tanto la parte algebraica, sino la visualización, la interpretación geométrica. Pero bueno, eso lo haremos en un siguiente video, ya muy específico para ese caso de estudio. Por ahora, esto ha sido todo por hoy. Quiero despedirme invitándoles a que descarguen la versión de escritorio de GeoGebra, porque la versión web, si bien es un poco más liviana, un poco más ligera y también pues un poco más práctica, porque la podemos utilizar también en la tablet o en el celular, la versión de escritorio es un poco más robusta, nos permite manejar una mayor amplitud de objetos. Eh, que bueno, que la versión web no tiene. Para esta, específicamente para el trabajo que vamos a hacer con la vista gráfica 3D, les invito a que si han estado utilizando la versión web, para este trabajo que vamos a hacer en la versión 3D, les pido que descarguen la versión de escritorio, la versión de GeoGebra Clásico 6, eh, que es esta, es la que yo les estoy mostrando aquí en pantalla. Y bueno, para evitar tener problemas con comandos que a lo mejor la versión web no reconozca, o cuando queramos encadenar comandos uno dentro de otro, anidar comandos, mejor dicho, uno dentro de otro, la versión web a veces se pone, crashea, ¿no? A veces no hace lo que uno quiere. Entonces, la versión de escritorio es la infalible. En el siguiente video, esperaría, para, vamos, poder desarrollar la actividad del siguiente video, esperaría que todos contáramos ya con la versión de escritorio. Y pues bueno, lo estaremos platicando en ese siguiente video. Un gusto saludarles. Espero encontrarlos muy pronto en una siguiente entrega. Hasta muy pronto.